En el presente video hablaremos de estereoisomería y abordaremos los siguientes temas. Primero hablaremos de una breve introducción señalando qué es estereoisomería y siguiendo a esto hablaremos de los tipos de estereoisomería, los más importantes que serían enantiómeros y diastereómeros, que también le llaman diastereoisómeros. Y posterior a esto hablaremos de los tipos de diastereómeros más importantes, que son los epímeros y los anómeros. Para comenzar, una breve introducción donde señalaremos qué es estereoisomerismo. Bueno, esto se refiere a moléculas que tienen la misma conectividad de átomos, pero difieren en su disposición tridimensional. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo muy característico. Podemos observar que si le damos un nombre a cada una de estas bolitas, que sería un átomo diferente, entonces serían todos diferentes átomos, ¿no? Y si ustedes ven la molécula que está enfrente, podríamos decir que es la misma molécula porque tiene los mismos átomos y conectados de manera idéntica, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa? Que si nosotros movemos estas dos moléculas, resulta que nunca vamos a poder superponerlas. ¿Por qué? Porque a pesar de que son los mismos átomos conectados entre sí, están dispuestos de manera tridimensional diferente. Entonces, aunque las movamos de mil maneras, nunca se van a superponer. Entonces, son moléculas distintas. Esto es un estereoisómero. Algo muy importante que tiene que contener sí o sí un estereoisómero es un centro quiral. ¿Y qué es un centro quiral? Pues es cualquier átomo en una molécula que está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Aquí podemos ver este átomo de aquí está unido a 1, 2, 3 y 4 sustituyentes diferentes. Por tanto, este es un centro quiral. Aquí por los colorcitos, aunque no nos digan qué elementos son, por ejemplo, podemos suponer que como tienen colores diferentes, son diferentes, ¿no? Podríamos decir que el de en medio es un carbono, que normalmente el carbono es conocido por ser los carbonos quirales, le comentan, porque justo máximo se puede unir a 4 sustituyentes. Y cuando estos son diferentes, va a ser un centro quiral. Y sabemos por qué el carbono es el que se menciona más como elemento quiral, pues porque es el elemento de la vida, el carbono, ¿no? Lo contienen todas las biomoléculas que tenemos. Entonces, normalmente el centro quiral es un carbono quiral. ¿Okay? Y entonces aquí este carbono podríamos decir que está unido a 4 diferentes porque tiene diferentes colorcitos. Este podría ser un hidrógeno, oxígeno, por ejemplo, magnesio, zinc, ¿no? Por ejemplo. Y está unido entonces aquí a 4 elementos diferentes que también a todo lo que está unido también se le puede llamar, en lugar de elemento, se le puede llamar sustituyente, porque hay veces que no solo está unido un elemento aquí, normalmente está unido un montón de cosas, un montón de elementos, y a todo eso se le llama sustituyente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que, decíamos repasando, un centro quiral es un átomo, en este sentido, este átomo que está unido a 4 sustituyentes diferentes, como en este caso, ¿no? Entonces acá este otro también es un centro quiral, ¿ok? Está unido a 4 sustituyentes diferentes. Y aquí si se pueden dar cuenta, estos dos son una imagen especular uno de otro. Es como si pusiéramos aquí un espejo. Este sería un espejo y entonces uno es una imagen especular de otro. Y de hecho este es un tipo de estereoisómero que son los enantiómeros, que son los siguientes que vamos a ver. Después de esta breve introducción de qué es estereoisómero, vamos al primer tipo de estereoisómero que son los enantiómeros. Aquí los enantiómeros, como les comenté, son aquellas moléculas cuya imagen especular no es superponible. O sea que si nosotros ponemos aquí un espejo, nosotros podemos ver que estas dos moléculas son imágenes especulares, ¿no? Es como si estuvieran viendo en un espejo. Sin embargo, ya habíamos visto en el video que no son superponibles. Y lo podemos ver otra vez, ¿no?
a pesar de que movamos la molécula de mil formas, como están sus átomos dispuestos en una manera tridimensional diferente, nunca se van a poder superponer estas dos moléculas, ¿no? Entonces, eso es un enantiómero. Tienen imagen especular, pero nunca se van a poder superponer. Como estas moléculas enantiómeras son muy parecidas entre sí porque son imágenes especulares, pues entonces se ha observado que tienen las mismas propiedades físicas y químicas estas dos moléculas entre sí, como que propiedades, no sé, por ejemplo, punto de ebullición, solubilidad, todas son idénticas entre las dos porque son muy parecidas. Sin embargo, al tener una conformación tridimensional ya distinta y de hecho vimos que no se pueden superponer, tienen acciones biológicas distintas, ¿ok? Digamos que tienen funciones diferentes ya en el cuerpo. Y esto es algo muy importante de relevancia médica, porque aquí les voy a mostrar cómo en un ejemplo tienen estas acciones biológicas distintas, ¿no? Y en este ejemplo podemos ver a un medicamento que es la talidomida. Este medicamento se empezó a utilizar en la década de los 50 por sus efectos sedantes y antieméticos. Quiere decir antiemético, bueno, que disminuía náuseas y vómito, ¿no? Entonces, ¿en quién se empezó a utilizar? En mujeres embarazadas para evitar las náuseas y el vómito. Pero ¿qué pasó? Que años después, pocos años después, se empezó a ver un incremento en la incidencia de malformaciones en los bebés. Resulta que analizando un poco más la molécula, esta molécula tenía enantiómero, ¿no? Aquí tenemos este enantiómero en el cual tenía el efecto sedativo y antiemético, que era el deseado. Sin embargo, también tenía una imagen especular, o sea, su enantiómero, que ese enantiómero empezaron a analizarlo para ver qué efectos tenía. Como no tienen las mismas acciones biológicas, observaron que tiene un efecto teratogénico, o sea que era el que estaba provocando las malformaciones en los bebés. Y de hecho, el medicamento que daban era una mezcla del 50 y 50%. Y es por eso que causaba todas estas malformaciones en los niños, ¿no? Y en los bebés. Y de hecho se sabe que causó alrededor de malformaciones en 10,000 niños antes de que se dieran cuenta que era este medicamento y obviamente lo censuraran y ya no pudiera darse este medicamento. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante saber este tipo de definiciones en química, como lo son la presencia de enantiómeros en fármacos, ¿no? Como es en este caso. Justo hay mucha aplicación de estos enantiómeros en bioquímica. ¿Por qué? Porque muchas biomoléculas tienen enantiómeros, especialmente, por ejemplo, los carbohidratos. Aquí podemos ver un ejemplo de enantiómeros con la galactosa, ¿no? Si ponemos un espejo, aquí tenemos otra galactosa, pero justo es una imagen especular una de la otra. De hecho, ya vemos que en nombre difieren esto, que ahorita lo explicaremos qué es D y qué es L. Pero para empezar, veremos muy detalladamente estas dos moléculas y por qué son enantiómeros. Para empezar, una definición, para que sean enantiómeros, tienen que ser estereoisómeros, ¿no? Y para eso tienen que tener cuando menos un centro quiral. Al inicio yo les comenté que normalmente los centros quirales son los carbonos. Entonces, aquí vemos que las moléculas o las biomoléculas, su estructura principal está hecha de carbonos y justamente tenemos algunos carbonos aquí, ¿no? En esta estructura principal de los carbohidratos. Y podemos observar que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y entonces tenemos que identificar si alguno de ellos es quiral. ¿Cuál era la definición de un centro quiral? Pues tenía que estar unido a 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, analizando el carbono 1, vemos que está unido a un sustituyente, 2 sustituyentes y todo esto de abajo es otro sustituyente. Entonces está unido a 3 sustituyentes y son diferentes entre sí los 3, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que para que sea un centro quiral tiene que estar unido a 4. Entonces este carbono no es un centro quiral. Si nos pasamos al segundo carbono, podemos observar que este segundo carbono está unido a 1, que es todo esto, 2, que sería solo el hidrógeno, 3, que sería
todo esto de abajo y 4, que sería el grupo hidroxilo. Entonces aquí sí está unido a 4 sustituyentes diferentes, porque todos estos son diferentes entre sí. Entonces este de aquí, el 2, sí es un centro quiral. Volvemos a hacer otro ejemplo con el carbono 3, por ejemplo, ¿no? Este carbono 3, vemos si está unido a 4 sustituyentes diferentes. Tenemos primero este de aquí arriba, todo esto es un sustituyente. Luego vemos que está unido a este hidroxilo de acá, es otro sustituyente, número 2. Luego aquí abajo está unido a todo esto de abajo de acá, sería el tercer sustituyente, y el hidrógeno sería el cuarto. Entonces también el tercer carbono es un centro quiral. ¿Ok? Y si así se van, pueden observar que estos carbonos de aquí de en medio, estos 4 carbonos son centros quirales y que este de aquí no es, por ejemplo, el carbono 6 no sería un centro quiral, porque si desglosan esto de aquí, esto quiere decir, acá por acá lo ponemos, que está el carbono y está unido a ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. Entonces tenemos que unirlo a 2 hidrógenos. Y por último está unido a un hidroxilo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver a cuántos sustituyentes está unido diferente. Entonces, está unido a todos los de arriba. Este sería el primer sustituyente. Luego, este seguiría el segundo sustituyente, que es un hidrógeno. El tercer sustituyente sería otro hidrógeno. Y el cuarto un hidroxilo. ¿Por qué no es centro quiral? Porque los 4 sustituyentes no son diferentes. ¿Cuáles son idénticos? Este y este. Está unido a 2 hidrógenos, lo cual hace que no esté unido a 4 sustituyentes diferentes, que es la regla para tener un centro quiral. ¿Ok? Entonces, este de aquí no es un carbono quiral. Con esta explicación ya podemos decir con certeza que aquí tenemos un estereoisómero. ¿Por qué? Porque hay cuando menos, un centro quiral. Aquí de hecho tenemos 4 centros quirales, ¿no? Este y este. Entonces tenemos 4 centros quirales, pues sí, tenemos un estereoisómero, de eso no hay duda. Y ahora, para saber qué son enantiómeros, tenemos que tener la otra molécula y esta tiene, si ponemos un espejo, que ser una imagen especular. ¿Ok? Y aquí podemos ver que sí hay una imagen especular, pero ojo, aquí la imagen especular tiene que ser en el sentido de los centros quirales. ¿Ok? Por ejemplo, esto es una imagen especular de esto aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Por qué les digo que solo de los centros quirales? Porque todo lo demás se puede mover a gusto, lo que no es un centro quiral. Por ejemplo, aquí podrían decir que esto no es una imagen especular, sino aquí tendría que estar el hidrógeno, ¿cierto? Sin embargo, recuerden que este no es un centro quiral y por tanto este sí se puede mover de tal manera que el hidrógeno, en este sentido, este por ejemplo, que el hidrógeno quede aquí, ¿ok? Y entonces por eso esto no nos interesa, que sea especular, porque no es un centro quiral y esto sí se puede mover a como guste, ¿ok? Entonces aquí no nos fijamos ni en esta parte de aquí, ni en esta parte de acá, ¿no? Aquí podríamos decir que tampoco es especular, ¿no? Tendría que estar el OH por acá, pero ¿qué pasa? Que esto dijimos que tampoco era un centro quiral y por tanto, si no es un centro quiral, pues se puede mover como él quiera y al último quedar en la misma conformación tridimensional, si se gusta, ¿no? Entonces solamente tenemos que fijarnos en que los centros quirales sean especulares. Como concluimos con este ejemplo de la galactosa, que estas dos galactosas son enantiómeros, ¿no? ¿Y cómo diferimos entre estos dos enantiómeros si tienen el mismo nombre? Los dos son galactosa. Los dos van a tener las mismas propiedades físicas y químicas, pero pueden tener acciones biológicas diferentes, como comentamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a identificar uno de otro? Justo colocando estos prefijos D y L, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber cuándo colocar el D y cuándo colocar el L? Bueno, cuando el hidroxilo del último carbono quiral se encuentre a la derecha, ahí vamos a ponerle que es la D, de galactosa en este ejemplo. Y cuando se encuentre el último hidroxilo del carbono quiral a la izquierda será L, ¿ok? Y entonces aquí tenemos que volver a nuestra estructura y buscar el último carbono quiral. ¿Cuál es?
este de aquí. Entonces, ver dónde está el hidroxilo está a la derecha. Esta es la de galactosa. Si el último hidroxilo lo buscamos, el último carbono quiral, que es este de aquí, ¿dónde está? Está a la izquierda. Esta es la L-galactosa. ¿Ok? Y esto va a ser muy común que lo vean en bioquímica, esta definición de D y L. Y por eso es muy importante mencionarlo. Tenemos al otro tipo de estereoisómero, que son los diastereoisómeros o diasterómeros también se llaman, que son estos de aquí. Vamos a ver qué son estas moléculas. Bueno, estas moléculas tienen que tener también estereoisomerismo, o sea, tienen que tener centros quirales, pero no son imagen especular. O sea, es una gran diferencia con los enantiómeros. No van a tener imagen especular. Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver en este ejemplo de dos carbohidratos diferentes, como es la galactosa y la glucosa. ¿Ok? Y ambos son de galactosa y de glucosa. ¿Por qué? Porque si nos vamos al último carbono quiral, podemos observar que el hidroxilo en ambos está a la derecha. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Porque son diastereoisómeros. Porque si nosotros ponemos un espejo en medio, los carbonos quirales no tienen una imagen especular. Vean, aquí está el hidroxilo y acá está el hidrógeno. Acá está el hidroxilo, acá está el hidrógeno. O sea, y lo único, vean aquí, el único que tiene imagen especular es este de aquí. ¿Ok? El carbono 4, por así decirlo. Entonces, no, todos los carbonos quirales tendrían que tener una imagen especular entre ambas moléculas para ser enantiómeros, ¿no? Si no tienen imagen especular, todas, entonces son diastereoisómeros, ¿ok? Y como ya van a ser moléculas muy diferentes porque no tienen imagen especular, o sea, en los carbonos quirales los sustituyentes están organizados tridimensionalmente de manera muy diferente, pues entonces por eso tienen propiedades físicas y químicas diferentes, ¿ok? Y no se diga las biológicas. En el caso, por ejemplo, recordando de los enantiómeros, tenían propiedades físicas y químicas idénticas porque las moléculas eran muy parecidas, pues eran imágenes especulares, aunque biológicas diferentes. Pero aquí los diastereoisómeros, como ya son un poco más diferentes, sus propiedades físicas y químicas también van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este mismo ejemplo de la glucosa y la galactosa? Ya las propiedades físicas y químicas, tanto biológicas también, por ejemplo, el sabor de la glucosa es muy dulce, de la galactosa es un poco más amargo, ¿no? Y en actividad biológica, bueno, la glucosa es la fuente de energía principal, lo verán en bioquímica, mientras que la galactosa sirve para la producción de lactosa en la leche, por ejemplo, ¿no? La solubilidad es diferente, entonces tiene propiedades químicas diferentes y así, ¿no? Entonces son muy diferentes entre sí estas moléculas. Y hay tipos de diastereoisómeros, ya que tienen particularidades, como son los epímeros y los anómeros que veremos a continuación. Comenzar con los tipos de diastereoisómeros. Primero veremos los epímeros. ¿Qué son los epímeros? Es un tipo de diastereoisómero o diasterómero que difiere en la configuración de solo un carbono quiral. ¿Ok? Entonces, para empezar, para que sea diastereoisómero no tienen que tener una imagen especular, que era este mismo ejemplo que habíamos visto entre de galactosa y de glucosa. ¿Ok? Sin embargo, ya para saber si es un epímero específicamente, tenemos que identificar que solo un carbono quiral no tenga la misma configuración entre ambas moléculas. Entonces, vean, aquí el carbono quiral 2 sí tiene la misma configuración en ambas moléculas, tridimensional. ¿Por qué? Porque ambos a la derecha tienen el hidroxilo y a la izquierda el hidrógeno, ¿ok? Si nos pasamos al 3, también tiene la misma configuración. A la derecha tienen el hidrógeno y a la izquierda el hidroxilo, ¿ok? Entre las dos moléculas. ¿Qué pasa con el carbono quiral 4 o el centro quiral 4? Tenemos que tiene el hidrógeno a la derecha y el hidroxilo a la izquierda en el caso de la de galactosa y en el caso de la de glucosa al revés, ¿no? A la izquierda tiene el hidrógeno y a la derecha el hidroxilo. Entonces, este carbono quiral, la disposición de sus sustituyentes es diferente. Y si nos pasamos al último, el quinto, este es igual, ven, igual también, porque el hidroxilo en la galactosa está a la derecha, en la glucosa está a la derecha, y el hidrógeno está a la izquierda en la galactosa y en la glucosa
a la izquierda también. Entonces, ¿cuál es el único carbono quiral diferente? El 4, ¿no? Que de hecho está resaltado aquí en naranja. Entonces, solamente tiene un carbono quiral o la configuración de los sustituyentes, disposición de los sustituyentes, la tiene diferente, ¿no? Con respecto a toda la molécula. Entonces, por eso esto específicamente, estos dos moléculas específicamente de galactosa y de glucosa, es un epímero. Y si queremos decir como toda su clasificación va a parecer como un poco complejo, pero en realidad no lo es por lo que hemos visto, ¿no? Para empezar, estas dos moléculas sabemos que son estereoisómeros. ¿Por qué? Porque tienen carbonos quirales, tienen centros quirales, que son elementos que están unidos a 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Y sí, tienen de hecho 4 aquí, ¿no? Cada una de las moléculas tiene 4 centros quirales. Luego es un estereoisómero, pero de tipo diastereoisómero. ¿Por qué? Porque no son imágenes especulares entre ellas. Y por último, es de los diastereoisómeros, es un epímero. ¿Por qué? Porque solo uno de sus centros quirales, en este caso el carbono 4, tiene una configuración diferente de sus sustituyentes. ¿Okay? Y entonces al final tenemos que es un estereoisómero de tipo diastereoisómero y finalmente epímero, ¿no? Entonces pareciera como muy complicado, un trabalenguas, pero al final sí podemos, nos puede quedar clara cada una de estas definiciones, podemos hacerlo de manera rápida, esta definición. Por último tenemos los diastereoisómeros de tipo anómeros. Y en dónde se encuentran estos anómeros, en los carbohidratos cíclicos, y de hecho se forman cuando un carbohidrato se cicla. ¿Por qué? Porque se crea un nuevo carbono quiral llamado carbono anomérico. Aquí lo explicaremos en esta imagen. Tenemos el carbono que ya conocemos, en este caso tenemos la D-glucosa, y aquí está D-glucosa. ¿Cómo sabemos que es D-glucosa? Porque aquí en el último carbono quiral, aquí tenemos el oxígeno, aquí estaba el OH, ¿no? El hidroxilo. Entonces está en la parte de la derecha, por eso es de glucosa. Y ahorita vamos a ver esto alfa que tiene que ver con anomérico. Entonces, ¿qué pasa? Que este hidroxilo del último carbono quiral reacciona con el grupo aldehído de la glucosa. Recuerden que hay aldosas y cetonas, ¿no? Y en este caso esto es una aldosa y el grupo aldehído, que es el carbono 1, reacciona con el hidroxilo del último carbono quiral. Aquí tenemos que recordar que este carbono 1 no es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque cuando la molécula está lineal, el carbohidrato está lineal, está unido este carbono a solo 3 sustituyentes diferentes y tiene que estar unido a 4 para ser quiral. Pero ¿qué pasa y por qué existe este tipo de moléculas? Porque al reaccionar este hidroxilo con la aldosa, el carbono 1, entonces se forma un nuevo carbono quiral. El carbono 1 ahora va a estar unido a 4 sustituyentes diferentes. Y a este carbono en particular se le llama carbono anomérico. ¿Ok? Entonces, así lo vemos de forma lineal y cómo esto se está ciclando aquí. ¿Ok? Y ya cíclico lo vemos de esta manera. Aquí tenemos el carbono 1 en esta parte de aquí. Recuerden que los vértices normalmente son carbonos, ¿ok? Entonces, aquí este es el 1 y está unido a un hidroxilo, que es el que vemos acá, hidrógeno, aquí lo vemos, el oxígeno, que surgió de la reacción con el hidroxilo del último carbono quiral, y entonces el otro es todo esto, todo lo demás. Entonces son 4 sustituyentes diferentes y este entonces es un nuevo carbono quiral que surgió de la ciclación del carbohidrato. ¿Ok? Y entonces, ¿de dónde sale el alfa y el beta? Pues dependiendo cómo se da la reacción, se acomoda el hidroxilo. Si el hidroxilo está hacia abajo, entonces es un alfa, ¿no? O un anómero alfa. ¿Okay? Si el hidroxilo queda hacia arriba, entonces es beta. Y entonces, por ejemplo, esta de aquí, sería esto donde el hidroxilo queda hacia abajo, sería alfa de glucosa, mientras que cuando el hidroxilo queda hacia arriba es beta de
glucosa, ¿ok? Y en estos prefijos que vemos aquí, pues los van a ver mucho también en bioquímica. Y entonces esto van a tener funciones diferentes. Último, como repaso, tenemos otra vez estas moléculas, ¿ok? Para que nos quede claro, que son estereoisómeras, ¿no? Eh, y recordemos que están divididos los estereoisómeros en enantiómeros y diastereoisómeros, ¿no? Los enantiómeros son los que tienen una imagen especular, como la D-galactosa y la L-galactosa. Y entonces si ponemos nosotros un espejo se ve cómo son imágenes especulares. Y recuerden que los enantiómeros tienen las mismas propiedades químicas y físicas al ser muy parecidos. Sin embargo, como tienen una disposición tridimensional diferente, pues al final tienen funciones biológicas diferentes, ¿ok? Como el caso de la talidomida. Mientras que en el caso de los diastereoisómeros, específicamente de los epímeros, estas no, para ser diastereoisómeros no tienen una imagen especular. Si ponemos el espejo no hay una imagen especular como tal. Y específicamente para que sea epímero, solo un carbono tiene que tener una conformación diferente, ¿no? En sus sustituyentes van a estar acoplados de manera tridimensional diferente, ¿no? Y aquí podemos ver cómo justamente el carbono 4, como ya lo habíamos comentado, tiene a la izquierda el hidroxilo, en el caso de la galactosa, y en el caso de la glucosa a la derecha. Entonces, la conformación es diferente, ¿no? Su disposición es diferente solo en el carbono 4 y por eso es un epímero. Si tuviera una conformación diferente en varios carbonos quirales, a eso solo se le llamaría diastereoisómero como tal. Si difiere solamente en uno, entonces es un diastereoisómero ya específicamente tipo epímero. Último, en el caso de los anómeros, recordemos que es un caso particular que sucede cuando se hace cíclico un carbohidrato y ahí aparece un nuevo carbono quiral, el cual va a tener una disposición diferente en su sustituyente hidroxilo, ¿ok? Y ya derivándose en lo que vimos como alfa y beta. Y hasta aquí terminamos el tema de estereoisomería.